Buenas tardes, bienvenidos a la sesión de medición del riesgo. Soy Jorge Quiñones Borda. En este capítulo, vamos a ver cómo se realizan las mediciones. ¿Por qué? Porque la gestión del riesgo está basada en la medida cuantitativa de los riesgos. Existe una gran variedad de medidas del riesgo. Aparte de medidas, también las llaman métricas, ¿no? En inglés les pondrían risk metrics, ¿no? Las métricas del riesgo. Todas estas medidas buscan estimar la variación de una variable objetiva, tales como las ganancias o el valor de mercado, generada por algún otro parámetro aleatorio, tales como la tasa de interés o algún otro parámetro de mercado. O sea, en estas situaciones lo que se trata de ver es cómo una variable afecta a otra variable. Nos interesa una variable y queremos ver cómo los movimientos de mercado o de interés nos afectan. Eso es lo que queremos ver. Existe un número de indicadores específicos de riesgos que son usualmente utilizados. En grandes bloques estos se dividen en tres tipos: los de sensibilidad, los de volatilidad y los que solamente miden el riesgo de caída. Se enfocan en la parte baja, ¿no?, de la volatilidad. Con respecto a la sensibilidad, podemos decir que estos son los que capturan la desviación de la variable objetivo generada por una unidad de movimiento de una única tasa de mercado. Por ejemplo, un movimiento de la tasa de interés de 1%. ¿Cómo nos afectaría eso en la variable que queremos ver? Por ejemplo, queremos ver las ganancias. ¿Cómo un movimiento de la tasa de interés de 1% afectaría nuestra ganancia trimestral? Eso es algo que se puede ver con sensibilidades. Volatilidad, que captura las variaciones alrededor del promedio de cualquier parámetro aleatorio o variable objetivo, tanto para arriba o para abajo. Aquí lo que queremos ver es cómo se mueven las variables que estamos estudiando. Aquí vamos a utilizar la varianza y la desviación estándar, que son los métodos más comunes para calcular la volatilidad. Ahora tenemos también los medidores de riesgo de caída. Les llaman también los downside risk. Es simplemente la parte baja de la volatilidad. La volatilidad consideramos todo lo que se mueve para arriba o para abajo alrededor del promedio. En los medidores de riesgo de caída se enfocan solamente en la parte baja, la parte negativa, la parte de pérdida. Se enfocan únicamente en las desviaciones adversas. Estas se expresan como el valor de peor escenario de alguna variable objetivo, tales como las ganancias, con alguna probabilidad asociada a ese valor. Como por ejemplo decir, en el 95% de los casos nuestras pérdidas van a ser menores que este valor, ¿ya? En el peor caso, ¿no? Bueno, esos medidores de riesgo de caída. Tenemos que mencionar el tema de complementariedad. No por usar una medida de riesgo vamos a ignorar las otras. Podemos usar varias. Estos diferentes tipos de medidores de riesgo funcionan bien juntos debido a que enfocan diferentes dimensiones del riesgo. Los medidores del riesgo de caída son la medida del riesgo más comprensiva. Son los más avanzados también, son los que se hacen ahora último. El VAR, el Value at Risk, valor en riesgo, pertenece a esta última categoría, que se enfoca en los peores escenarios. Entonces lo vamos a ver después con calma en las siguientes clases. Ahora tenemos las medidas de riesgo. En este gráfico podemos ver las generaciones de medidores de riesgo de menos a más elaborados. Acá dice indicadores cuantitativos de riesgos. Los menos elaborados son los de sensibilidad, después los de volatilidad y después los de downside risk o de valor en riesgo, que son los más elaborados. La tercera generación de indicadores cuantitativos de riesgos. Este gráfico salió del libro de Joel Bessis, Risk Management in Banking. Ahora, lo que queremos hacer es medir la incertidumbre. Existen eventos inesperados y excepcionales que de manera radical y abrupta alteran el ambiente general. Dichos eventos impredecibles podrían generar riesgos fatales y llevar a los negocios a la quiebra. La única manera de lidiar con dichos riesgos es a través de escenarios de estrés o escenarios de
peores casos posibles, donde todos los parámetros relevantes toman los valores extremos. Estos valores son considerados poco probables, pero sirven al propósito de ilustrar las consecuencias de las situaciones extremas. Ya, como hay eventos inesperados, podemos hacer la prueba de qué pasaría si caen las ventas en tanto, qué pasaría si suben las tasas de interés cuando nosotros queremos que bajen, ¿no? Que tenemos un préstamo a tasa variable y las tasas de interés de referencia suben, nos va a afectar, y nuestras ventas bajan, nos va a volver a afectar por otro lado. Nuestra contraparte quiebra para cierta operación que estamos haciendo, tenemos un swap también, nuestra contraparte quiebra, también lo consideramos. Entonces vemos en el peor escenario posible, vemos si quebramos o la empresa podría sobrevivir. Las pruebas de estrés son conocidas como los stress testing, ¿no? Son una práctica común para enfrentarse a eventos altamente improbables. Las hacen los bancos, ¿no? Usualmente todo el tiempo. Por ejemplo, las agencias de rating usan pruebas de estrés para calcular el riesgo de una industria o de una transacción. Nos podemos enfocar en una industria, en una transacción o en una empresa. La mayoría de las unidades de mercado de capitales, nos referimos a los departamentos de mercado de capitales dentro de los bancos, utilizan pruebas de estrés para ver cómo el portafolio de mercado podría comportarse. Es decir, se refiere a las inversiones en mercados financieros que tiene el propio banco. El propio banco puede tener acciones y bonos en los que ha invertido. Así que puede hacer una prueba de estrés viendo qué pasaría si los valores de mercado de sus activos financieros se van a la baja. A ver si el banco tiene suficiente liquidez, suficiente solvencia, ¿no? Los escenarios extremos son también usados para estructurar transacciones con distintos participantes y mitigadores del riesgo, que protege a los participantes de posibles entradas en default del prestatario. En este caso es cuando estamos usando un stress testing para una transacción. Queremos ver qué pasa si a este participante le va mal, qué pasa si esta garantía que nos han dado se devalúa. En el peor de los casos, qué tanto podemos recuperar en una operación de este tipo, en la que las contrapartes les va mal o el activo que estamos comprando cae en valor o la tasa variable a la que nos prestamos sube. Depende, ¿no? Transacciones con múltiples participantes que usan stress testing. Bueno, para el Project Finance, que es la financiación de proyectos, el LBO, que son los leverage buyouts, se llaman así, pues, pero son simplemente compras apalancadas, ¿no? Compras con deuda. Y la securitización, que es la titulación, pues en español realmente le diríamos titulación. En este tipo de transacciones, la protección se provee a través de colaterales, garantías de terceras partes, convenios o varios otros dispositivos de seguridad, tales como cuentas de reservas. La construcción de cuentas de reservas, las cuales son únicamente accesibles al prestamista, es desencadenada cuando ocurren condiciones adversas. En dichos casos, las pruebas de estrés ayudan a hacer explícito el grado de seguridad provista por la estructura, así como tan lejos del escenario base están las condiciones extremas que generan defaults y pérdidas. Aquí de lo que se trata es, hay operaciones que pueden ser muy complejas, que pueden tener muchos participantes, y muchas de estas tienen dispositivos de seguridad en caso de quiebra. Entonces queremos ver con una prueba de estrés qué tanta seguridad da esta estructura de mitigación del riesgo que se ha construido, así como que qué tan lejos del escenario base están estas situaciones catastróficas que pueden generar quiebras y pérdidas. Es saber realmente qué tan probable puede ser que pase, ¿no? Y qué tan probable puede ser que se ejecuten las garantías. Y en caso que se ejecuten, qué tanto realmente se recuperaría. Las pruebas de estrés y las medidas de riesgo cuantitativas no son la única manera de capturar todas las incertidumbres. Primero, porque están limitadas a un set dado de supuestos, las cuales pueden subestimar algunos riesgos. Como hablábamos antes, es difícil que uno pueda considerar todos los riesgos cuando uno hace su análisis, ¿no? Simplemente incluye los más importantes, los que le parecen en ese momento los más importantes. Pero un factor que tú puedes no haber considerado puede ir ganando en importancia. Existen algunos intangibles que requieren una evaluación juiciosa en lugar de la realización de supuestos de peor escenario. Incluso la evaluación más simple de crédito
requiere algún juicio con respecto a la habilidad de repago del prestatario, las perspectivas para la industria, el posible comportamiento de los accionistas, la relación con la compañía matriz, etc. Este tipo de factores son no cuantificables, por lo tanto, todo proceso de debida diligencia, lo que se les dice el due diligence, requiere evaluaciones de valor cualitativas. La gestión de riesgos cuantitativa no puede ser un sustituto para el juicio. En lugar de eso, el proceso de gestión del riesgo debe cubrir evaluaciones tanto cualitativas como cuantitativas. ¿De qué trata esto? Simplemente de que hacer pruebas de estrés y tener medidores cuantitativos no es un sustituto para el análisis cualitativo. Siempre se necesita el análisis por parte de los expertos para que puedan analizar realmente la habilidad de repago, las perspectivas, poder hacer las proyecciones adecuadas, anticipar cómo los accionistas van a reaccionar, así como analizar la relación de la subsidiaria a la que se le presta con la compañía matriz, etc. Así uno pueda tener los factores de las métricas de riesgo correctas. Si es que uno no tiene mucha confianza en las perspectivas para la industria, no tiene mucho caso invertir en una transacción particular, si las perspectivas a largo plazo para la misma industria son malas. Por más que la empresa pueda ser buena en ese momento, difícilmente se pueda aislar de las condiciones de la industria a la que pertenece. Las técnicas cuantitativas se enfocan únicamente en aquellos riesgos que son medibles. Los riesgos intangibles deben ser valorados cuidadosamente. Sin embargo, la tendencia actual es enfocarse en las medidas cuantitativas y extender su rango de aplicación. Esto se debe a que todas las medidas de riesgo deben ser trasladadas al final en el capital requerido para proteger al banco contra condiciones desfavorables. Este énfasis en capital requerido, basado en riesgo, motiva un uso extendido de medidas de riesgo cuantitativas, al menos en la medida de lo posible. ¿Qué es esto? Lo que pasa es que, aun cuando nosotros sabemos que los riesgos intangibles deben ser considerados, a lo que queremos llegar nosotros es saber cuánto dinero tenemos que tener en reserva para que en caso de que haya una crisis podamos sobrevivir con la suficiente liquidez, que la sobrevivencia de la empresa no se vea amenazada. Para poder saber cuánto dinero necesitamos, al final todos los riesgos deben ser trasladados a números, de una manera u otra. Por eso es que lo que se busca normalmente es ampliar los rangos de aplicación de los medidores de riesgos, en la medida de lo posible, en la medida de la lógica. Ahora vamos con el primer tipo de medidores de riesgo, los que están basados en la sensibilidad. Son los más sencillos. La sensibilidad es el ratio de la variación de ganancias, tales como márgenes de tasas de interés o cambios en el valor de mark to market, es el valor de mercado, ¿no?, de los instrumentos financieros, a una variación dada de un parámetro aleatorio subyacente que genera esta variación. Ya, una oración muy larga, pero de qué se trata es simplemente ver qué tanto se mueve tu variable objetivo con respecto a un parámetro aleatorio. Ese parámetro aleatorio puede ser una tasa de interés, un tipo de cambio o el precio de una acción. La sensibilidad es el ratio de dos variaciones. Es qué tanto varía tu activo con respecto a otro activo o a un índice o una tasa. Eso es lo que queremos saber. En qué tanto riesgo te pones. Qué tan sensible es. Por ejemplo, la sensibilidad del precio de un bono con respecto a la variación de una unidad de la tasa de interés es igual a 5. Dicha sensibilidad significa que a una variación de la tasa de interés de 1% genera una variación del precio del bono de 5%. La misma sensibilidad puede ser expresada como un valor. Si el precio del bono es 1000, la variación es 5% por 1000, o sea, 50. Como ven, es simplemente una división. De lo que te dicen es, a ver, si la sensibilidad es 5, algo varía 1, entonces la variación del precio es 5%. Si tu sensibilidad es 6 y la tasa de interés varía 2%, tu bono varía en 12%, 6 por 12. Es simplemente una multiplicación. La variación del activo subyacente por la sensibilidad te da el cambio en
en tu activo en el que del que te estás preocupando. Aquí, que era una curva. Aquí vemos que es una curva. Así que si nosotros estamos, digamos, a esta altura, que esta altura sea la tasa del 5%, la sensibilidad que calculemos aquí va a ser distinta que la sensibilidad que calculemos aquí, porque eso no es una recta. Así que la variación del precio con la de la tasa de interés no es lineal. Tú calculas para valores cercanos, variaciones cercanas al valor en el que está actualmente. Si se mueve mucho, vas a tener que volver a calcular la sensibilidad de nuevo. Y recién ahí vas a poder saber cuál es tu nueva sensibilidad. No te puedes quedar con una sensibilidad que calculas en una situación muy distinta a la actual, debido a la no linearidad de la relación entre los precios y las tasas de interés de los bonos. Entre los precios de los bonos y las tasas de interés. Por eso decimos, es una medida local, vale para variaciones pequeñas de tasas de interés. Esto es en el caso de tasas de interés, pero puede haber con respecto a otras tasas o tipos de cambio o valores de activos. La sensibilidad puede tener la misma forma y también puede ser que sea una medida local. Habría que ver cada caso, pero sí, siempre y cuando no sea algo lineal, pues va a haber que analizar cada cierto tiempo en distintas situaciones. Siempre que existan muchos parámetros de mercado que influencian el valor, habrán tantas sensibilidades como parámetros de mercado. Por ejemplo, con un portafolio de mercado dependiente de tasas de interés en varias monedas, tipos de cambio e índices de mercado, todas las sensibilidades con respecto a cada una de estas variables son requeridas para describir el comportamiento del portafolio. Como una primera aproximación, las sensibilidades de varias transacciones medidas contra el mismo parámetro de mercado son aditivas. Con muchos instrumentos de mercado, la sensibilidad total con respecto a un único parámetro de mercado es el total de todas las sensibilidades de cada instrumento. A ver, ¿qué nos dice aquí? Lo que pasa es que si tenemos un activo, un portafolio que depende de muchos parámetros, tenemos que considerar cada una de estas variables, cada una de estas sensibilidades. Y también, si tenemos, digamos, varias transacciones, todas contra un mismo parámetro de mercado, que todas dependan de la tasa de interés, pues podemos sumarlas al final. Y la sensibilidad total con respecto a un único parámetro de mercado es el total de todas las sensibilidades de cada instrumento. Entonces, si tienes ese instrumento que es sensible con respecto a la tasa de interés, tienes otro instrumento que también es sensible a esta tasa de interés, al final vas a tener que sumar todas las sensibilidades. Debido a que las sensibilidades son fáciles de calcular e interpretar, son ampliamente utilizadas. Ahora vamos a ver distintos tipos de sensibilidades. Riesgo de tasa de interés. El riesgo de tasa de interés se mide comúnmente por la sensibilidad del margen de interés, que es la diferencia entre los intereses recibidos por los activos y los intereses gastados por los pasivos, a la variación de una unidad de las tasas de interés o a un desplazamiento paralelo de la curva de tasas de interés de 1%, asumiendo el mismo cambio de tasas de interés para todas las tasas de vencimiento. Esta sensibilidad es llamada el gap de tasas de interés o brecha de los tipos de interés para el periodo considerado. Una medida similar puede ser definida para la sensibilidad a las tasas de interés de los valores de mercado mark-to-market de activos y pasivos. ¿Okay? ¿Qué es este riesgo de tasa de interés? Es el riesgo relacionado con la brecha entre la tasa en la que están tus activos y la tasa en la que tú tienes que pagar tus pasivos. Es simplemente eso. Para un banco es incluso más fácil, ¿no? Comparar su tasa activa con su tasa pasiva y ver la diferencia, este gap, ¿no? Ahora, con respecto, ya que estamos hablando de curvas de tasa de interés también, tenemos que recordar esto, ¿no? La curva de tasa de interés es un gráfico que muestra las diferentes tasas pagadas por los bonos con el mismo nivel de riesgo, pero diferentes plazos hasta su vencimiento. Aquí tenemos el yield, que tanto se puede ganar con esto, la madurez es
cuál es el plazo de vencimiento y vemos que normalmente una curva normal, a más madurez, a más plazo, uno ganaría más interés. A menos plazo, uno ganaría menos interés. Por la preferencia de las personas, pues por resultados inmediatos, hay que compensarlos con una mayor tasa si es que él va a invertir a plazos más largos. Ahora hablamos de movimientos paralelos de la curva de tasas de interés, nos referimos a esto. Se está moviendo toda la curva. Hay que ver cuál es la sensibilidad de nuestros instrumentos con respecto a esto, ¿no? ¿Qué pasa si todas las curvas suben? Perdón, todas las tasas suben. Si todas las tasas suben a lo largo de toda la curva de tasas de interés, entonces ha habido un movimiento paralelo de las tasas de interés, en la curva de las tasas de interés. Esto es algo que puede suceder. Y acá tenemos un ejemplo de una curva de tasas de interés que es más plana, ¿no? No hay tanta diferencia entre las distintas, más que todo esto es más lineal, ¿no? Más lineal, acá es más curvo. Ahora hay otras situaciones, hay una situación que se da de vez en cuando en la que hay una curva invertida de tasas de interés. Ya dijimos que lo normal es que a más plazo se pague una mayor tasa de interés, pero hay algunas situaciones en las que se da una curva invertida de tasas de interés en la que a cortos plazos te pagan tasas más altas que a largos plazos. ¿A qué se deben las curvas invertidas de tasas de interés? Una curva invertida de tasas de interés ocurre debido a que las tasas de interés de corto plazo son mayores que las tasas de interés de largo plazo. Por ejemplo, una letra de Tesoro estadounidense a 3 meses puede estar pagando 3% anual. O sea, convertido, ¿no? Es un equivalente. Mientras tanto, una nota del Tesoro a 2 años puede pagar 2% anual. Y un bono a 30 años podría estar pagando 0.25 anual. Usualmente, los prestamistas reciben una mejor tasa cuando prestan dinero por largos periodos de tiempo. Cuando las tasas de interés de corto plazo son más altas, usualmente es el resultado de una demanda creciente por crédito de corto plazo. O sea, ¿por qué puede ser que las letras de corto plazo paguen más? Pues porque puede haber una necesidad. Es siempre el tema de oferta y demanda, ¿no? Si algo es más caro y rinde menos para el que lo compra, pues es porque hay mucha demanda. Hay muchos que están comprando activos financieros de corto plazo. Ahora vemos el riesgo de mercado. La sensibilidad es el ratio del cambio del valor de mercado, mark to market value, de una transacción o de un portafolio generado por la variación en una unidad de uno de los parámetros subyacentes del mercado. Es también la variación en valor debido al cambio en una unidad de un parámetro de mercado. Las sensibilidades son ampliamente utilizadas para transacciones de mercado. Algunas veces estas tienen nombres específicos, dependiendo de qué clase de instrumento es considerado. Para los bonos, la sensibilidad es la duración modificada. Para acciones es llamada el beta, el que relaciona los cambios relativos en los precios de las acciones a los cambios relativos del índice de mercado. Para opciones, la sensibilidad con respecto a los parámetros subyacentes es conocido como el delta. ¿Ok? Aquí estamos viendo simplemente cuál es el cambio de valor de mercado de una transacción o de un portafolio por la variación en una unidad de uno de los parámetros en los que se basa el valor de esa transacción, de ese portafolio. Es una variación también en valor debido al cambio en una unidad de un parámetro de mercado. ¿Okay? Se utiliza ampliamente y el riesgo de mercado tiene nombres específicos dependiendo de qué instrumento estamos analizando. En los bonos la sensibilidad es la duración modificada, que es qué tan sensible es el bono, ¿no? En una acción la sensibilidad con respecto al mercado es el beta. Es el mismo de beta que nosotros vemos cuando analizamos el KPM, ¿no? Un beta igual a 1 quiere decir un activo que tiene el mismo riesgo que el mercado. Un beta mayor que 1 quiere decir un activo que tiene un riesgo mayor que el mercado. Y un beta menor que 1 quiere decir que esa acción tiene un riesgo menor que el mercado. El que relaciona los cambios
relativos en los precios de las acciones a los de mercado es el beta, y para las opciones de compra, opciones de venta, la sensibilidad es el delta. Ahora uno de los más conocidos es el riesgo de crédito. La sensibilidad es comúnmente utilizada con parámetros de mercado. Sin embargo, el concepto puede ser extendido a riesgos que no están relacionados con el mercado, tales como el riesgo de crédito. Para un portafolio de contrapartes, la variable aleatoria subyacente puede ser el número aleatorio de impagos, los defaults, observados durante un periodo dado. La variable aleatoria también puede ser la tasa de impagos, el default rate, el ratio del número de impagos al número de contrapartes dentro del portafolio. La sensibilidad de las ganancias puede ser definida como el incremento en las pérdidas generadas por la variación de una unidad de la tasa de impagos. Si la exposición total es 1000, la sensibilidad de un cambio en 1% en la tasa de impagos es 1000 por 1% o 10 en valor. Entonces, a ver, ¿qué tenemos aquí? Lo que pasa es que queremos ver en cuánto va a bajar nuestro portafolio de créditos si es que aumenta o baja el número de impagos, el número de clientes que no nos van a pagar en un periodo. Todo eso siempre tiene que ser referido a un periodo. También podemos ver el ratio de impagos con respecto al número de contrapartes. ¿Qué porcentaje de nuestros clientes van a dejar de pagarnos? Entonces, es simplemente multiplicar, ¿no? Si es 1000 por 1%, simplemente sacamos el 1% de 1000. Va a ser 10, ¿no? Entonces, la sensibilidad y control de riesgos. Ahora vamos a cómo controlamos el riesgo. Muchos factores aleatorios externos que impactan en las ganancias de un banco no son controlados por el banco. Tú simplemente las mides, pero no las puedes afectar. Estas variables pueden ser movimientos de mercado o cambios en el ambiente de negocios. Por ejemplo, aquellas que incrementan las tasas de impago de los prestatarios. Un banco no tiene ninguna influencia en variables ambientales. Controlar el riesgo significa que el banco controla su exposición a varios riesgos, o en términos técnicos, la sensibilidad de las ganancias del banco con respecto a esos parámetros externos. Es decir, tú estás gestionando riesgos, pero no quiere decir que tú vas a estar afectando los parámetros subyacentes. Lo único que tú estás haciendo es saber, uno, la sensibilidad de esos parámetros, de tus activos con respecto a esos parámetros, y de acuerdo a eso vas a tomar la decisión. Bueno, la decisión ya la deben tomar los directivos, pero tú vas a ajustar los riesgos para que se ajusten a lo que quiere la gerencia. Vas a ajustar la exposición para que el máximo riesgo sea algo adecuado al perfil de la empresa. La sensibilidad de los portafolios puede ser incrementada o disminuida dependiendo de las expectativas relacionadas con futuros movimientos del mercado. Por ejemplo, un banco puede invertir en bonos de larga duración cuando anticipe una reducción de las tasas de interés. Esto incrementa la sensibilidad del portafolio de manera de poder obtener más ganancias de un movimiento esperado en mercado. O se pueden usar bonos menos sensitivos cuando las tasas de interés suben. Pues si se acuerdan, si las tasas de interés suben, el precio de los bonos bajan. Así que uno puede decidir qué tanta sensibilidad quiere tener, ¿no? En este caso, ¿se acuerdan? El medidor de sensibilidad para los bonos se llama duración modificada. La misma línea de razonamiento aplica a todos los portafolios. Los inversionistas pueden seleccionar acciones con altos betas en un mercado alcista y viceversa. O sea, digamos, un beta de 1.5 quiere decir que tu portafolio de acciones se va a mover 1.5 veces lo que se mueva el índice de mercado. Entonces, si es que tú esperas que el índice suba, entonces tú vas a querer un beta mayor que 1. Si quieres incrementar tu riesgo, si quieres incrementar tu exposición. ¿Por qué? Porque tú tienes buenas expectativas. Si tú crees que el mercado va a bajar, entonces tú vas a ajustar tu portafolio para que el beta sea menor que 1.
entonces podrías bajarlo al 0.5, por ejemplo. Entonces, si es que hay mucha probabilidad, según tú, de que haya una caída, si digamos el índice de mercado cae en 10%, tu portafolio solamente va a caer en 5% porque tu beta era 0.5. Lo mismo es verdad para el riesgo de tasas de interés de un portafolio bancario. La sensibilidad de la brecha de tasas de interés debe ser incrementada cuando el margen incrementa con las tasas de interés y cuando un aumento es esperado. Por otro lado, si se espera una bajada de tasas de interés, una cobertura debe ser usada para reducir o revertir la brecha, el gap. ¿Ya? Es lo mismo en todos los casos. Aumentar sensibilidad cuando uno cree que va a haber beneficios. Cuando uno cree que le va a ir bien, tiene que aumentar la sensibilidad. Cuando uno cree que va a ir mal a las condiciones generales, tiene que bajar la sensibilidad. Ahora, ¿se puede desaparecer el riesgo? De manera de volver inmune una variable objetivo con respecto a las fuentes externas de riesgo, su sensibilidad debe ser fijada en 0. Sí, eso se puede hacer. Pero claro, cuando uno está eliminando el riesgo con respecto a una variable objetiva, todavía vas a estar inmune a las demás cosas, ¿no? Evidentemente tú no quieres ser inmune a todas las variables a la vez, porque entonces tu portafolio no se movería en ninguna dirección. Realizar ventas en corto de bonos o acciones es una forma de cancelar el riesgo de los portafolios largos en acciones y bonos. De manera similar, transacciones fuera de la hoja de balance en futuros de bonos o acciones pueden anular el riesgo de estas posiciones largas. Cuando una cobertura completa es implementada, el riesgo se cancela, debido a que la sensibilidad del portafolio formado de la transacción original más la cobertura se vuelve cercana a 0. Es decir, las ventas en corto y las opciones, los futuros también, nos pueden ayudar a eliminar el riesgo. ¿Sí? Nos pueden ayudar a eliminar algunos riesgos. No queremos eliminar todos los riesgos, porque si eliminamos todos los riesgos, nuestra rentabilidad esperada va a ser 0. Nosotros queremos eliminar los riesgos de acuerdo al análisis que ya hemos hecho de cuáles son los parámetros subyacentes que van a ir en contra de nuestro portafolio. Vamos a identificar esos, vamos a cancelar esos y vamos a dejar que nuestro portafolio sea sensible a los parámetros que nosotros esperamos que se vayan a mover en una dirección que beneficie a nuestro portafolio. Las sensibilidades son variables claves para controlar los riesgos. Es por esta razón que las sensibilidades tienen que ser definidas claramente y precisamente para todas las variables objetivos y para todos los riesgos. Bueno, para todos los riesgos que podamos identificar. La bibliografía que utilizamos aquí fue el libro de Krugman y Wells de Macroeconomía del 2014, Risk Management in Banking, la primera edición del 98 y la quinta edición del 2015. En las siguientes sesiones vamos a ver los medidores de riesgo basados en la volatilidad y los medidores de riesgos basados en el riesgo de caídas, el value at risk o valor en riesgo. O sea, como recuerdan, hubieron 3 tipos de medidores de riesgos: los basados en sensibilidad, los basados en volatilidad y los basados en riesgo de caídas. Gracias.